Estados Unidos es un país de inmigrantes. Se calcula que en 2022 había 46 millones de estadounidenses nacidos en el extranjero, es decir, el 14% de la población. Esto sin tener en cuenta los inmigrantes ilegales. Y es que durante muchos años Estados Unidos tuvo una política de fronteras abiertas y la inmigración era generalmente bien acogida. No se exigían visas ni pasaportes para entrar al país y obtener la ciudadanía era un proceso relativamente sencillo. Fue solo hasta 1875 que se comenzó a restringir la entrada de inmigrantes considerados indeseables, entendiendo por tales personas a las procedentes de Asia Oriental que vinieran a Estados Unidos para realizar trabajos forzados, a las mujeres de Asia Oriental que se dedicaran a la prostitución y a todas las personas convictas en su propio país. Pero a pesar de estas excepciones, los estadounidenses fomentaron una inmigración relativamente libre y abierta. De hecho, de 1783 hasta 2019, más de 86 millones de inmigrantes habían ingresado a Estados Unidos, y Nueva York tenía ventajas naturales que lo convirtieron rápidamente en el lugar donde llegaban la mayoría de inmigrantes. Su ubicación y la profundidad de su puerto le permitieron convertirse en el punto ideal para el comercio con los europeos. Y como Nueva York no tenía una religión dominante, había menos barreras contra los inmigrantes judíos y católicos. Los intereses de las autoridades por aumentar las oportunidades comerciales con Europa provocó que la ciudad fuera relativamente más tolerante en relación a otras colonias, y esto la hizo muy atractiva para los inmigrantes. Entonces la tolerancia inicial hacia los inmigrantes por parte de Estados Unidos y especialmente de Nueva York dio como resultado una ciudad cosmopolita donde en la actualidad se hablan más de 200 lenguas. Sin embargo, en palabras del alcalde de Nueva York, Eric Adams, la reciente llegada de inmigrantes destruirá la ciudad de Nueva York. Esto decía a principios de septiembre de 2023. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. De manera que la pregunta es si la ciudad está acostumbrada a recibir decenas de miles de inmigrantes cada año. ¿Qué hizo que esta vez fuera diferente y se esté hablando de una crisis migratoria que destruirá la ciudad? Desde abril de 2022, más de 116.000 inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York, la mayoría procedentes de la frontera entre Estados Unidos y México, huyendo de las dificultades de sus países de origen. Más de 60.000 permanecen en el sistema de albergues de la ciudad. En julio de 2023, los videos y fotos de cientos de inmigrantes durmiendo sobre cartones frente al Hotel Roosevelt indicaron que la crisis migratoria en la ciudad había llegado a un nuevo extremo. Algunos durmieron a la intemperie por varios días, a la espera de ser alojados en los centros de acogida de la ciudad. Nueva York aloja a los inmigrantes en hoteles, edificios de oficinas desocupados, gimnasios escolares y refugios de emergencia en Randall's Island. Incluso se consideró la posibilidad de alojar a inmigrantes en tiendas de campaña en pleno Central Park. Según el alcalde de Nueva York, la ciudad gasta en promedio $383 por hogar en comida, alojamiento y otros servicios para los inmigrantes solicitantes de asilo. Pero como lo mencionamos, Nueva York es una ciudad de inmigrantes y lleva cientos de años absorbiendo oleadas migratorias. La gran diferencia con la actual situación es que se convirtió en una lucha política muy visible entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el alcalde de Nueva York, Eric Adams. En primer lugar, desde el 2022, el gobernador de Texas comenzó a enviar a algunos inmigrantes hacia el norte en autobús directamente a Nueva York. Esto como una forma de demostrar a los políticos demócratas a lo que se enfrentan diariamente los estados fronterizos con México controlando a miles de inmigrantes. Aunque de los 116.000 inmigrantes que han llegado a Nueva York desde abril de 2022, solo el 10% han sido enviados por el gobernador de Texas, la situación se hizo muy visible. Y en un principio la mayoría de políticos demócratas condenaron al gobernador, y el alcalde de Nueva York, como una forma de mostrarse acogedor, inclusivo y opuesto al gobernador de Texas, les dio la bienvenida personalmente a los inmigrantes ilegales que llegaban en bus desde Texas. Es decir, el alcalde pensó que era muy buena idea para su imagen política recibir abiertamente a los inmigrantes. Sin embargo, meses después estaba afirmando que la masiva llegada de inmigrantes iba a destruir la ciudad. En 2021, mientras hacía campaña para la alcaldía, tuiteó: "Debemos proteger a nuestros inmigrantes y punto. Sí, Nueva York seguirá siendo una ciudad santuario bajo una administración Adams". Pero a finales de 2022 dijo: "Necesitamos ayuda, no nos avergüenza decirlo". Y a principios de septiembre de 2023 declaró en un discurso:
Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000 inmigrantes, y lo digo ahora con 110.000. La ciudad que conocíamos estamos a punto de perderla. Entonces la diferencia de la actual oleada migratoria con las que Nueva York lleva recibiendo durante siglos es que antes llegaban, se reunían con familiares o con cualquier conocido que tuvieran. Es decir, antes las personas encontraban su propio camino en la ciudad y pasaban desapercibidas. De hecho, muchos llevan décadas integrados y con profundas raíces en la ciudad. Sin embargo, el hecho de haber fomentado activamente el refugio por parte de la ciudad lo cambió todo. Sin duda, la noticia de la alfombra de bienvenida por parte del alcalde se difundió muy rápidamente entre los círculos de inmigrantes a través de las redes sociales. La idea ya era llegar a la frontera y decir que querían tomar un autobús hacia Nueva York, y de esta forma el alcalde les proporcionaría refugio, alimentación y otros servicios referentes al asilo. Y es que resulta que Nueva York tiene la obligación constitucional de dar refugio al que lo pida. A finales de los 60, los defensores de la vivienda interpusieron una demanda que consiguió un acuerdo por el que la ciudad de Nueva York se comprometía a proporcionar vivienda a todo el que la pidiera. Pero esta ley antes no se utilizaba así. Ahora los defensores de los inmigrantes están comunicando que tienen derecho a obtener refugio, y por eso hay un incentivo adicional para que la gente decida ir a Nueva York directamente. Por lo tanto, a pesar de que Nueva York lleva muchos años acogiendo a inmigrantes y nunca había tenido problemas visibles recibiéndolos, el hecho de que se utilizara como un arma política hizo que la llegada de tantos inmigrantes se saliera de control. Evidentemente, en América Latina hay varios factores que impulsaron el aumento de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. En primer lugar está el éxodo de 7 millones de personas provocado por la crisis económica en Venezuela. En segundo lugar, los efectos persistentes del terremoto de Haití de 2010, junto con la guerra de bandas que se libra en el país, son situaciones que han impulsado a cerca de 2 millones de haitianos a huir del país. Y por último está la crisis económica y social de Cuba, responsable de la salida de 1 millón de habitantes de la isla. También llegan a Estados Unidos inmigrantes de otros países latinoamericanos como Guatemala y Nicaragua, y de otros africanos como Senegal y Guinea. Años atrás, esta llegada de inmigrantes de manera gradual hubiera terminado beneficiando a la economía estadounidense, principalmente porque el gobierno no se hubiera involucrado en el proceso o en el camino de los inmigrantes ilegales. Aquí el capitalismo y la libre empresa funcionan muy bien. En un principio los inmigrantes llegan dispuestos a trabajar en lo que sea necesario, y hay empleadores que pagan no mucho pero sí lo suficiente para que los trabajadores salgan adelante. A medida que el inmigrante va sumando experiencia, va aprendiendo el idioma y va adquiriendo contactos, termina subiendo peldaños económicamente y obtiene mejores empleos, y de esta manera su posición social y económica va mejorando con los años. Básicamente, tanto el empleador como el trabajador se terminan beneficiando en el proceso. Y así fue precisamente como funcionó durante cientos de años en Nueva York y en Estados Unidos. La gente construía su propio camino con la ayuda de sus amigos y familiares. Pero toda esta tradición cambió cuando el gobierno se involucró, cuando el alcalde de Nueva York pensó que recibir públicamente a los inmigrantes iba a ser buena idea. Pero toda esa situación se terminó convirtiendo en una grave crisis migratoria sin una solución a la vista. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.